Estamos en cuarto intermedio y ahora nos toca dialogar con Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. Gastón, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gastón, que se entienda la pregunta, ¿no? Pero ¿fue la peor posición en la que podría estar un funcionario este año y medio de pandemia? Fue compleja. Es una de las peores. Yo supongo que es peor el caso del intendente, claro, digamos, porque tiene una carga aún superior. Porque nosotros dentro de todo tenemos delimitado en un, más allá que estamos en pandemia, que es una cosa que pasa muchos años, una vez en muchos años, pero tiene un recorte temático. Claro. El intendente tiene una variedad de temas en un momento muy crítico. ¿Recordás aquellos primeros días de marzo, por febrero, enero, febrero, marzo, en la previa de que se declare finalmente la pandemia y acá qué se hablaba con Matías Tringler, con los médicos que asesoran al Sistema Integrado de Salud Pública? ¿Qué se hablaba de cuál era la proyección que se podía tener? Sí, nosotros tuvimos una invitación. El día que el presidente decretó la primera cuarentena, yo había viajado a La Plata a una reunión convocada por el gobernador y por el ministro de Salud para tirar, un escenario posible, sí, de la situación próxima en el caso de que el virus entrara como se suponía que iba a entrar rápidamente. Y nosotros teníamos más o menos en un mes el escenario que se manejaba, que era un escenario difícil, pesimista. Eran de alrededor de 50 camas de terapia, 50 pacientes con cuidados críticos en un mes. O sea, era un escenario complejo. Mucho más que complejo, era un escenario de casi de catástrofe, porque en un mes tener, claro, 50 pacientes en cuidados críticos. Y cuando lo hablaron me imagino que todas esas cosas las transmiten después al intendente Lungui, un hombre de la medicina, ¿qué fue la respuesta de él o lo primero que él también? Bueno, recordemos que el intendente había tomado decisiones incluso antes, fue uno de los primeros intendentes que tomó decisiones de restricciones. Nosotros teníamos organizada en la ciudad una carrera, me parece que era de ciclistas, sí, que venían miles de atletas, que se suspendió y rápidamente se planteó la suspensión de Semana Santa. El intendente tuvo un planteo anticipatorio muy claro, y la verdad que el contexto aquel de marzo del año pasado era un contexto de una incertidumbre absoluta. Jorge Gentile decía en una de las primeras reuniones del comité de seguimiento que era manejar en la oscuridad. Era manejar en la oscuridad y sin ningún instrumento de navegación, sin luces, sin nada. Con lo cual estábamos en un contexto de una absoluta incertidumbre y tratando de hacer todas las modificaciones posibles en términos de articulación con los efectores del sector privado y hacia adentro del Sistema Integrado de Salud para prepararlo a una situación que podía ser de catástrofe. Hay como mucha discusión, con el diario del lunes claramente, sobre si sirvió la cuarentena tan estricta desde un principio y tan anticipatoria de todo lo que sucedió después. ¿Sirvió? Para Tandil, ¿sirvió cerrarnos tanto tiempo antes? Para preparar el sistema de salud, para concientizar a la gente, para avanzar en otras situaciones que van de la mano de la pandemia. Como vos decís, con el diario del lunes hay una cosa que está bastante clara, y es que nosotros tenemos un país federal muy diverso, muy vasto, y se tomó una medida con un carácter muy unitario. Igual para todo el país, después se demostró, que el conurbano tuvo una situación y un timing de la pandemia y otro tuvo el interior. Claro. Ahí hubo mucho tiempo donde se pensó que el virus funcionaba como una especie de nube de langostas que iba a pasar y se iba y listo, y no es así. Vos
Podés cerrar todo y cuando abrís igual entra. Y ahí hubo un manejo que no fue federal, no fue muy acorde a la situación de cada uno de los agrupamientos urbanos. Con lo cual puede ser que haya servido para algunos distritos, pero con un costo económico, social. ¿A Tandil nos sirvió? ¿Nos teníamos que preparar más de lo que estaba preparado el sistema de salud? A mí me parece que pudo haber servido un lapso corto de tiempo. Bien. Un lapso corto de tiempo, porque incluso tuvo una situación compleja, que es que se ha producido un nivel de agotamiento tan grande que cuando más necesitas los cuidados y las conductas consistentes de gran parte de la población, claro, están todos agotados, cansados, con la salud mental con problemas. Entonces tuviste un gran nivel de acatamiento cuando no era del todo necesario y cuando más necesario es. Y bueno, los argentinos somos complicados para el cumplimiento de las normas y de las recomendaciones y demás. Se desarrolló todo 2020 como vos decías, con muchos vaivenes, siempre hablando de Tandil, ¿no? Tuvimos como 2 meses y medio sin ningún caso, fase 5 para la provincia, y después se fueron suscitando otras cuestiones. ¿Cómo lo vieron ustedes el sistema integrado, toda esa evolución que tuvo el 2020? A ver, es una pregunta medio amplia. Bueno, nosotros, digamos, desde el punto de vista institucional, las instituciones funcionaron, digamos, el Consejo Deliberante funcionó, se declaró por ordenanza la emergencia sanitaria. Nosotros como autoridades de salud fuimos a rendir cuentas a la Comisión de Salud del Consejo Deliberante una vez por semana o una vez cada 15 días, siempre. Hubo un trabajo de articulación impresionante hacia adentro del sistema de salud y con los efectores, con el sanatorio y la clínica. El comité de seguimiento, digamos, fue un espacio, ha sido un espacio muy importante, muy significativo, de mucho análisis. El sistema de salud se robusteció al punto que se creó un servicio nuevo que fue en buena medida el que permitió capear la situación más difícil, que fue el servicio de cuidados respiratorios intermedios. El sistema de salud, el sistema integrado de salud pública pasó de alrededor de 11 camas normales de cuidados críticos a 20, o sea, se trabajó, digamos, de la mejor manera posible. Las organizaciones no gubernamentales, la Cruz Roja, Rotary, muchas organizaciones colaborando. El problema fue por la incertidumbre, por la falta de conocimiento, hubo una falta de timing enorme, porque hubo como una preparación para lo peor en un momento que no pasaba nada, y después cuando empezó gradualmente a venir lo peor, ya, la gente no, bueno, como sociedad, como gobierno, como país, no tuvimos la mejor reacción posible en el momento que la necesitábamos. Salvo algunos casos puntuales que se dieron en estos últimos meses de derivaciones, el sistema de salud siempre estuvo fuerte, o sea, nunca se necesitó algo extra. No, hubo, digamos, nosotros tuvimos 3 o 4 derivaciones y después atendimos, bueno, muchísimos pacientes. Se da un poco, en la Argentina se da un poco lo que yo llamo la paradoja de la salud, que es que los sistemas de salud municipales fuertes, consolidados, te terminan dando una consecuencia económica devastadora, y los sistemas de salud frágiles, débiles, son beneficiosos en términos económicos, porque digamos, Argentina no tiene un sistema que tenga una lógica de la distribución de competencia entre nación, provincia, municipios en los distintos lugares. No, es un poco lo que ha ocurrido. Y Tandil tiene un sistema de salud pública y un sistema de salud general de toda la ciudad muy fuerte, con mucha capacidad, y las consecuencias económicas de resolver en territorio buena parte de las patologías son terribles. Nosotros hemos tenido
cuando más pacientes teníamos un costo solamente de pseudoanalgesia, que son las drogas que se utilizan para los pacientes en terapia intensiva, de solamente el sistema público, un costo de esas drogas, los 3 conjuntos de drogas de pseudoanalgesia, de 650.000 pesos diarios. Claro. Con los incrementos de los valores de los servicios, de los insumos, de los medicamentos, de las drogas, que ha sido abismal. Y bueno, y en el caso de los municipios que tienen sistemas de salud precarios, básicos, deriva todo, claro, y no tiene un impacto económico. Acá ha habido un impacto económico enorme, y el año pasado, por ejemplo, salud representó alrededor del 37% del gasto público total consolidado de la administración municipal. Claro. Vos sos un hombre, obviamente, del palo de la economía. ¿Y cuánto era el gasto que venía representando antes? Para que la gente lo entienda bien. Y normalmente estaba en poco menos del 33%. Claro. Y se pasó al 37% con una situación donde hubo una caída de los recursos públicos municipales, claro, importante. La relación institucional con provincias fue compleja, pero por unas cuestiones de declaraciones cruzadas. Después, en el día a día, se trabajó bastante bien. Incluso después ellos vinieron y pusieron más insumos y más cosas así. Sí, sí. Nosotros tenemos, bueno, algunos temas donde esperamos... digamos, siempre el gobierno municipal ha tenido, y el intendente ha sido una consigna siempre, de tener un esquema de trato institucional como corresponde, independientemente de los colores políticos, siempre. Nosotros planteamos el sistema de seguimiento del riesgo epidemiológico local porque veíamos que era diferente, que la situación era distinta y que era muy difícil el sistema provincial que tuviera un grado de acatamiento correspondiente cuando había situaciones que no cuadraban. Y esto pasó porque dijimos lo que pensábamos. En otros municipios lo que pasaba era que de facto, sí, la cosa iba la normativa por un lado y los hechos iban por el otro, y todo el mundo miraba para otro lado. Nosotros lo dijimos explícitamente, y que era mejor tener un sistema para regular y analizar la cosa día a día y tomar decisiones rápidas. Creo que más allá de todas las desavenencias, digamos, fue una decisión correcta. Y después, en general, con provincia no hemos tenido grandes dificultades, salvo algunas cosas como, bueno, IOMA, que tenemos dificultades, incluir salud, que tenemos dificultades. Hemos cubierto muchísimos tratamientos cuando hubo problemas oncológicos, problemas de falta de cobertura de diálisis, de otros programas, lo hemos tenido que cubrir. Al punto tal, hoy, por ejemplo, el FAS, que era superavitario, ya es deficitario, claro, ya es deficitario por haber cubierto muchas prestaciones que corresponderían a provincia o a nación. Pero en general, salvo esa situación que fue que hubo una reacción muy fuerte de parte de provincia, de parte nuestra simplemente era tener un mecanismo para poder monitorear la cosa y tomar decisiones con base en la autonomía municipal, de lo cual estamos absolutamente convencidos. No quiero extender. Es muy difícil establecer, sí, un sistema que sirva para Pila y para La Matanza. No. Es difícil, y ahora mismo se está viendo también que hay las mismas complicaciones. Hay complicaciones. La provincia de Buenos Aires es un país. La provincia de Buenos Aires es un país, y es un país muy diverso. Digo que es un país porque sí, tiene más de 15 millones de habitantes, tiene 135 municipios, tiene al conurbano, que tiene una lógica de una ciudad metropolitana que excede a la provincia. Tenés el interior que ni siquiera el interior es uniforme. Es un distrito muy complejo. La información en estos tiempos de pandemia fue complicada, sobre todo porque cualquier cosa que se hacía por los medios de comunicación se podía tergiversar, y la gente estaba por ahí mucho en su casa también y utilizaba mucho las redes sociales. Y se atacó mucho el tema de la gestión local, de la gestión sanitaria, de no sé, la cantidad de camas que había en un hospital, de la cantidad de derivaciones que había. ¿Ustedes en eso cómo lo vivieron, cómo lo sintieron? Y si pensás que estaba malintencionado todas esas cuestiones que se fueron dando durante varios meses, hasta que yo después por lo menos no visualicé más ataques, digamos. Sí, yo creo que hubo muchos ataques con la impunidad que da las redes, mucha cosa partidista, con
Mezclada la política con la pandemia. ¿Cómo se llaman los perfiles eso que no Los trolls. Los trolls, muchísimo. Nosotros, a ver, somos un municipio que tiene una ordenanza de acceso a la información pública que la propuso el propio gobierno. Tenemos declaraciones juradas patrimoniales integrales. Yo fui autor de ese proyecto de ordenanza, con lo cual lo que tenga que ver con la transparencia, digamos, tenemos una convicción por principios. Y dimos información siempre de toda la ciudad. Hay lugares donde se da información del sector público. Claro. Nosotros dimos de toda la ciudad de manera articulada y siempre mostrando la información que teníamos. Puede haber habido algún caso que siempre lo mostramos, aparece en este informe, pero siempre con un norte de mostrar toda la información, porque estamos convencidos de eso. Digamos, es una de las cosas que los radicales somos orgullosos, es de actuar con transparencia, nunca intentando ocultar absolutamente nada. Y además, en Tandil, si vos querés ocultar algo, después salta por otro lado. Salta inmediatamente porque tenés muchos sectores con capacidad de hacer escuchar la voz real. Con lo cual nunca, puede haber habido, seguro que hubo errores, pero nunca con intención de ocultar absolutamente nada y siempre mostrando la verdad y los números que están. Con lo cual siempre hay digamos, estamos en la arena política y digamos, el año pasado no está exento de eso. Cantidad de trolls, cantidad de gente que dijo cosas que, bueno, pasó mucho agua debajo del puente. Lo último, nosotros estamos muy tranquilos con eso. Lo último, Gastón. Y creo que, digamos, en general todos tuvieron la atención que correspondió. En general, los que se tenían que derivar, que fueron muy pocos, se derivaron. Tandil hoy tiene una mortalidad, una letalidad del 2%. Nosotros no tenemos subregistro porque, digamos, hacemos el mayor testeo posible. Y bueno, y vos ves los indicadores de provincia y nación están arriba de esa letalidad. Con lo cual, creo que una parte de esa diferencia de la letalidad es porque nosotros registramos más que... Interpreto que debemos tener uno de los mejores niveles de registro de enfermedad. ¿Cómo pensás que se va a suscitar los meses que vienen? Con la vacunación como norte de toda la comunidad. ¿Cómo prepara el sistema de salud lo que viene? Bueno, son dos caras, ¿no? Una cara es que, bueno, está creciendo el porcentaje de la población protegida por las vacunas. Aún queda un desfasaje muy grande entre los que tienen una dosis y los que tienen, digamos, para llegar a dos, hay un porcentaje ahí que hay que trabajar fuerte. Ese es otro problema. En los territorios vivís las decisiones que se toman en nación y provincia, y la verdad que nosotros esperábamos que este año el nivel de vacunación fuera mucho más rápido como se había prometido y hubo muchos problemas. Igual estamos bien, no estamos tan mal. Nosotros tendríamos que haber llegado al invierno con un porcentaje muy alto de la población de riesgo vacunada. Pero si uno ve todo el mundo, en todo el mundo no están todos con los mismos porcentajes. Y bueno, depende con quién te compares, digamos. Si nos comparamos con Chile, estamos mal. Quiero decir, lo que quiero decir es una estrategia que se estableció a nivel nacional y repercute en los territorios. El gobierno nacional dijo que a principio de año había contratos que parecía que multiplicaban por 2 o 3 la población total de Argentina. Al llegar más no se cumplieron los objetivos explicitados por el propio gobierno, los problemas que ocurrieron con las vacunas que se optaron, y eso, bueno, eso produjo que cantidad de argentinos no tuvieran protegidos. Tendríamos que haber llegado, digamos, a la segunda ola con mayor nivel de protección. Ahora, con lo que viene, toda la cantidad de gente que ya se contagió, más la cantidad de gente vacunada, eso es a favor, en contra el gran nivel de agotamiento que hay, los problemas que tienen que ver con que ya los gobiernos no tienen la capacidad de una norma de que se cumpla, ya no es muy fuerte eso por el nivel de cansancio, y por otro lado el riesgo de que la variante Delta entre y no sabemos ahí, con lo cual es difícil. Como toda la pandemia, hacer pronósticos... Mejor no lo hagamos. Mejor no hacerlo, porque, por ejemplo, todos los pronósticos que se hicieron con los picos, y bueno, hubo mucho horror. Gastón, muchas gracias. Gracias a vos. Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública en Cuarto Intermedio.